Imagina un libro tan poderoso que la clase dominante intentó mantenerlo oculto durante siglos. Una versión particularmente peligrosa del libro llevó a su prohibición. Todo comienza con una versión especial de la Biblia llamada Septuaginta. Hace mucho tiempo, el pueblo judío se dispersó por todo el Mediterráneo y ya no podía leer hebreo, por lo que necesitaban la Biblia en un idioma que pudieran entender, el griego. Así que la tradujeron. Pero esta traducción hizo más que solo volver la Biblia legible, cambió todo. Algunas de las palabras eran diferentes del hebreo original, y esos cambios pusieron realmente nerviosos a algunos líderes religiosos muy importantes. Esta versión de la Biblia se volvió esencial para los primeros cristianos, ya que la usaron para sustentar ideas claves sobre su fe. Algunas de las traducciones no coincidían con la versión hebrea, especialmente cuando se trataba de profecías, como la del nacimiento de Jesús de una virgen. Ese pequeño cambio en las palabras hizo que algunas personas en el poder se sintieran amenazadas. No querían que la gente leyera esta versión porque desafiaba su autoridad y sacudía lo que consideraban la verdadera versión de las Escrituras. Necesitaban controlar la historia, y la Septuaginta no era parte de ese plan. Esta es la historia de cómo una traducción de la Biblia casi olvidada estuvo a punto de desaparecer. En su libro La búsqueda del conocimiento sagrado oculto, Dolores Cannon nos enseña que a veces las verdades más importantes permanecen ocultas. Si las descubrimos, podrían cambiarlo todo. Todo comenzó en el siglo III a.C. La comunidad judía en Alejandría, Egipto, estaba prosperando. Sin embargo, muchos de ellos ya no hablaban hebreo, sino griego, el idioma que se había extendido por todas partes gracias a Alejandro Magno. Los traductores griegos se encargaron de traducir la Biblia hebrea para ayudar a este pueblo judío a comprender sus textos sagrados. Esta nueva versión se conoció como la Septuaginta. Al principio, parecía una gran idea, permitió que más personas accedieran y comprendieran su fe. Pero a medida que esta versión de la Biblia se difundió, algo extraño sucedió. La Septuaginta comenzó a ganar mucha atención, no solo de las comunidades judías, sino también de los primeros cristianos en el siglo I después de Cristo. Muchos de estos primeros cristianos, quienes también hablaban griego, empezaron a usar la Septuaginta para respaldar sus creencias, especialmente en relación con Jesús. Algunas de las traducciones en la Septuaginta no coincidían con las escrituras hebreas originales, y estos pequeños cambios tuvieron grandes consecuencias. Los líderes dentro del judaísmo, sin embargo, no estaban contentos con estas modificaciones. Empezaron a rechazar la Septuaginta, pues estas diferencias sutiles daban lugar a nuevas interpretaciones, que los cristianos usaban para fortalecer sus afirmaciones de que Jesús era el Mesías. Ya en el siglo II después de Cristo, muchos líderes judíos se distanciaron de la Septuaginta y regresaron a las escrituras hebreas, conocidas como el texto masorético. No se trataba solo de diferentes puntos de vista religiosos, también había un intento de controlar a los primeros cristianos. La iglesia creció rápidamente y su uso de la Septuaginta generaba tensiones, ya que el cristianismo se extendía por todo el Imperio Romano. Se hizo evidente que los textos religiosos eran mucho más que simples guías espirituales, eran herramientas de influencia. Cuando el emperador romano Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, en el siglo IV después de Cristo, la Septuaginta ya era una parte central de la liturgia cristiana. Sin embargo, cuando el Imperio Romano Occidental adoptó el latín como idioma principal, surgió una lucha por el control de qué versión de la Biblia podía leer la gente. Esta disputa se convirtió en un verdadero campo de batalla. La Vulgata latina, traducida por San Jerónimo alrededor del año 382 después de Cristo, pasó a ser la nueva Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. La Vulgata latina no fue solo una nueva traducción, fue un movimiento para solidificar el poder dentro de la Iglesia occidental. Al adoptar la Vulgata, la Iglesia podía estandarizar las creencias y garantizar que todos leyeran lo mismo, evitando las confusas diferencias de la Septuaginta. Al utilizar el latín vulgar, la Iglesia occidental logró la unidad y el control absoluto sobre la difusión de la doctrina religiosa.
mientras que la Iglesia Oriental continuó leyendo y predicando ampliamente la Septuaginta. La decisión de prohibir la Septuaginta en partes del mundo occidental no se trataba solo de lenguaje, sino de poder. Aquellos que estaban a cargo no querían que la gente cuestionara su autoridad y veían esta antigua versión griega como una amenaza potencial. Si diferentes versiones de la Biblia estuvieran disponibles, podrían dar lugar a diferentes interpretaciones, y eso era peligroso para el poder de la Iglesia. Para comprender el papel de la Septuaginta en esta dinámica, debemos remontarnos a los primeros días del cristianismo. Cuando la fe cristiana comenzó a extenderse en el siglo I después de Cristo, muchos de los primeros creyentes eran judíos o gentiles de habla griega que vivían en el Imperio Romano. No sabían hebreo, por lo que la versión griega de la Biblia, la Septuaginta, fue su fuente principal para comprender el Antiguo Testamento. En ese momento, el cristianismo y el judaísmo comenzaban a moverse en direcciones distintas. Mientras las comunidades judías seguían sus escrituras hebreas tradicionales, los primeros cristianos dependían en gran medida de la Septuaginta. Esta diferencia en las escrituras que utilizaban condujo a una creciente tensión entre los dos grupos. A medida que pasaba el tiempo, las variaciones entre la Septuaginta y las escrituras hebreas generaron cada vez más fricciones. Para los cristianos, la Septuaginta no era solo una traducción, sino una forma de respaldar su creencia de que Jesús era el cumplimiento de la profecía judía. Por otro lado, los eruditos judíos rechazaron estas interpretaciones, alegando que los cristianos usaban un texto defectuoso para justificar su nueva religión. Para el siglo II después de Cristo, esta división se había profundizado. Los líderes judíos, incómodos con el uso cristiano de la Septuaginta, se distanciaron de ella y reafirmaron el texto masorético, la versión hebrea de las Escrituras, como la palabra autorizada de Dios. Este rechazo de la Septuaginta fue una manera para la comunidad judía de proteger su identidad religiosa y separarse del creciente movimiento cristiano. Mientras tanto, las iglesias de habla griega en todo el mundo continuaron usando la Septuaginta. Para los cristianos, esto no era solo una cuestión de conveniencia, era una forma de conectar su fe con las antiguas tradiciones judías, mientras demostraban que Jesús era el Mesías. La Septuaginta fue más que una simple traducción, se convirtió en una herramienta para solidificar las creencias y prácticas cristianas. A medida que la Iglesia cristiana se expandió por todo el Imperio Romano, el uso de la Septuaginta contribuyó a una división aún mayor, no solo entre judíos y cristianos, sino también dentro del propio cristianismo. En el siglo IV después de Cristo, cuando el latín comenzó a reemplazar al griego como lengua dominante en el Imperio Romano Occidental, la Iglesia Occidental adoptó la Vulgata latina en lugar de la Septuaginta. Esta elección solo profundizó la división entre las ramas oriental y occidental del cristianismo. Una división que eventualmente conduciría al Gran Cisma de 1054. Este cisma fue una ruptura formal entre la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Romana, y aunque hubo muchas razones para esta división, las tensiones incluían los diferentes textos y tradiciones que seguía cada rama de la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa Oriental continuó usando la Septuaginta, mientras que la Iglesia Católica Romana adoptó firmemente la Vulgata latina. Estas diferencias en las escrituras reforzaron las crecientes divergencias culturales, políticas y teológicas entre Oriente y Occidente. Lo que comenzó como una simple traducción para ayudar a los judíos de habla griega a comprender su fe se convirtió en un campo de batalla para la identidad y la autoridad religiosa. El rechazo de la Septuaginta por parte de los líderes judíos y su adopción por parte de los cristianos creó una división que se amplió a lo largo de los siglos y dio forma al desarrollo tanto del judaísmo como del cristianismo, de maneras que aún hoy resuenan. La Septuaginta se convirtió en esa versión que jugó un papel crucial en cómo estos judíos de habla griega practicaban su fe. Sin embargo, la traducción no se trata solo de cambiar palabras de un idioma a otro, sino de interpretar el significado, y es ahí donde las cosas pueden complicarse. Algunas palabras hebreas y conceptos no tenían contrapartes griegas exactas, por lo que los eruditos que trabajaron en la Septuaginta tuvieron que tomar decisiones que, en ocasiones,
alteraron el significado original del texto. Para el siglo II después de Cristo, las autoridades judías rechazaron por completo la Septuaginta, considerándola inexacta o incluso manipulada por los cristianos. Así, se reafirmó el uso del texto masorético, la versión hebrea de la Biblia que consideraban más auténtica. Este rechazo de la Septuaginta por parte de las comunidades judías iba más allá de una simple traducción. Se trataba de preservar su identidad religiosa en un mundo donde el cristianismo estaba creciendo rápidamente. Por otro lado, los primeros cristianos abrazaron completamente la Septuaginta. Para ellos, no era simplemente otra versión de la Biblia, era su Biblia. La mayoría de los primeros escritos cristianos, incluido el Nuevo Testamento, fueron redactados por autores de habla griega. Y la Septuaginta proporcionó muchas de las citas del Antiguo Testamento que se encuentran en estos textos. Esto significaba que, incluso cuando la traducción griega difería del original hebreo, sentaba las bases para la teología cristiana. La Septuaginta ayudó a que las escrituras judías fueran accesibles para los no judíos y se convirtió en un puente entre las enseñanzas judías y cristianas. Sin esta traducción, es posible que el cristianismo no hubiera crecido tan rápidamente ni alcanzado a tanta gente como lo hizo. En el siglo IV después de Cristo, el latín se convirtió en el idioma dominante en Occidente, lo que llevó a la creación de una nueva traducción, la Vulgata latina. San Jerónimo, el erudito encargado de traducir la Biblia al latín, utilizó principalmente los textos hebreos en lugar de la Septuaginta durante gran parte de su trabajo, convencido de que las versiones hebreas eran más precisas. Este enfoque marcó el inicio del declive de la Septuaginta en la Iglesia occidental. La Iglesia Católica Romana adoptó la Vulgata latina como su Biblia oficial, relegando la Septuaginta, que, en contraste, continuaba siendo la versión estándar en la Iglesia Ortodoxa Oriental. Esta decisión resulta fascinante porque la traducción de la Biblia tuvo un impacto profundo. Las diferencias entre las versiones hebrea, griega y latina de la Biblia moldearon el desarrollo tanto del judaísmo como del cristianismo. Esta historia ilustra cómo la traducción nunca trata solo de palabras, sino también de significado, cultura e incluso de poder. La particular redacción de la Septuaginta influyó en cómo se interpretaron profecías sobre la salvación y la naturaleza misma de Jesús, dejando una marca duradera en el panorama religioso del mundo. Prohibir la Septuaginta en partes del mundo occidental no fue solo una cuestión de texto, sino de control. Se trataba de quien podía definir la verdad, de quien tenía el derecho de interpretar palabras que moldeaban las creencias de la gente. Las autoridades religiosas sabían que controlar la Biblia significaba controlar la manera en que las personas entendían el mundo. La Septuaginta se convirtió en el epicentro de esta disputa, cediendo su lugar ante la Vulgata latina en Occidente, pero manteniendo su papel central en la Iglesia Ortodoxa Oriental. A través de este conflicto, la Septuaginta moldeó la comprensión cristiana temprana y ayudó a expandir el cristianismo en todo el Imperio Romano, desempeñando un papel crucial en la evolución del pensamiento tanto cristiano como judío. La elección de una versión oficial de la Biblia dejó repercusiones durante siglos. Si esta exploración de la historia oculta de la Septuaginta y su impacto en la fe resuena contigo, considera apoyar el canal con el botón de súper agradecimiento. Tu apoyo nos permite seguir investigando, desenterrando conocimientos y compartiendo este saber con una audiencia más amplia. Y tal vez lo más significativo, nos invita a reflexionar sobre qué otras verdades podrían haber sido ocultadas o modificadas a lo largo del tiempo en nombre del control y el poder. Cuando lees la Biblia, no solo estás explorando una historia, te estás conectando con una tradición espiritual que se remonta a miles de años. Las palabras que lees moldean tus oraciones, tus creencias y la manera en que vives tu vida. La Septuaginta, con sus diferencias respecto a las traducciones hebrea y latina posteriores, ofrece una perspectiva nueva o ampliada sobre pasajes familiares, brindando una comprensión más profunda de las Escrituras. Por ejemplo, estudiar la Septuaginta puede revelar capas de significado inéditas para quienes están acostumbrados a traducciones modernas como la Nueva Versión Internacional o la versión King James.
Un versículo que has leído incontables veces puede de repente adquirir un nuevo sentido al verlo escrito en griego, profundizando tu comprensión de las enseñanzas bíblicas y ofreciendo una experiencia espiritual más rica. Esta realización puede ser profundamente empoderante para cualquiera que se encuentre en un viaje de fe personal. Nos recuerda que la fe no es algo estático, en cambio, crece, se adapta y se expande a medida que exploramos diferentes interpretaciones de las Escrituras. Para quienes sienten curiosidad por las raíces de su fe o desean una conexión más cercana con la tradición cristiana primitiva, adentrarse en la Septuaginta es una herramienta espiritual poderosa. Esta traducción, empleada por los primeros cristianos, cierra la brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera que está profundamente ligada al idioma y la cultura de la Iglesia primitiva. Al leer las mismas escrituras que leían esos primeros cristianos, puedes sentir una conexión más profunda con el fundamento de tu fe. Gracias por ver el video. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Hasta el próximo video.